Hola queridos alumnos, hoy continuamos avanzando en nuestro viaje para enriquecer tus conocimientos y habilidades matemáticas. Hemos visto en clases anteriores temas importantísimos como son ecuaciones de segundo grado, sistemas de ecuaciones de segundo grado, ecuaciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y hasta estadística. Seguimos construyendo sobre la base de nuevos temas para que refuerces tus conocimientos. Recuerda que debes estar ubicado en un lugar cómodo y tener a mano los siguientes materiales. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero y tu cuadernillo de trabajo. Te exhorto a seguir adelante incansablemente en el camino del conocimiento. Como dijo el filósofo inglés Herbert Spencer, el gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, sino la acción. Hoy vamos a trabajar un tema bastante importante, los productos notables. Ayúdame a explorar esta herramienta y verás qué fácil se te hará realizar cálculos matemáticos. Antes de introducir el tema, es importante conocer sobre este contenido. ¿Qué son productos notables? Productos notables es el nombre que reciben multiplicaciones con expresiones algebraicas cuyos resultados se puede escribir mediante simple inspección, sin verificar la multiplicación, que cumplen ciertas reglas fijas. Su aplicación simplifica y sistematiza la resolución de muchas multiplicaciones habituales. Esto quiere decir que al ver un producto notable ya sabremos el resultado de dicha multiplicación. De igual forma, al ver un producto realizado podremos expresarlo en forma de producto notable. Más que un tema matemático, es una herramienta para resolver casos que se nos puedan presentar en nuestro entorno de trabajo. Por ejemplo, en la ingeniería, para el cálculo de medidas de terreno en cuanto a perímetro y área, también en el cálculo de la intensidad eléctrica o también para producir procedimientos de cálculo de ingeniería. Cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. Ejemplo, la factorización de una diferencia de cuadrados perfectos es un producto de dos binomios conjugados recíprocamente. Factor común. El resultado de multiplicar un binomio A más B por un término C se obtiene aplicando la propiedad distributiva. De este modo, C multiplicado por A más B va a ser igual a C por A más C por B. Para esta operación existe una interpretación geométrica. El área de un rectángulo es C multiplicado por A más B es el producto de la base por la altura, que también puede obtenerse como la suma de las dos áreas. Sería C por A y C por B. Bien chicos, vamos a iniciar nuestros ejercicios del día de hoy de productos notables. Iniciemos entonces con factor común. Vamos a resolver este ejercicio entendiendo que nuestros factores son 3x como primer factor y el segundo factor es toda la expresión que está dentro del paréntesis, es decir, 4x más 6y. Multiplicar esto implica que vamos a llevar primero la primera cantidad o nuestro primer factor con el primer elemento que está dentro del paréntesis y multiplicamos diciendo 3 por 4, 12.
Y multiplicamos ahora las variables diciendo x a la 1 por x a la 1 nos da x a la 2. Muy bien, en este momento vamos a multiplicar nuevamente nuestro primer factor con el segundo elemento del segundo factor, es decir, 3x lo multiplicaremos con 6y, del modo 3 por 6, 18, sumando porque está positivo, más 18, y x a la 1 por y a la 1, xy. Deben recordar que el resultado queda tal cual aparece aquí porque los términos no son semejantes. ¿Quién es el factor común? X es el factor común porque aparece en ambas expresiones del polinomio. El siguiente ejemplo que vamos a ver es binomio de un cuadrado o el cuadrado de un binomio. Para elevar un binomio al cuadrado, es decir, multiplicarlo por sí mismo, se suman los cuadrados de cada término con el doble del producto de ellos. Así, a más b elevado al cuadrado va a ser siempre igual a la primera cantidad al cuadrado, es decir, a la 2 más 2 veces a por b más la segunda cantidad, que es b elevada al cuadrado. Representa la expresión, esto que acabamos de explicar, de un trinomio cuadrado perfecto. Observe qué sucede cuando el segundo término es negativo, es decir, sea el cuadrado de la diferencia. Entonces tendremos a menos b elevado a la 2. Esto daría como resultado la primera cantidad elevada al cuadrado menos 2 veces o el duplo de la primera cantidad, que es a, por la segunda, que es b, más la segunda cantidad elevada al cuadrado. En ambos casos, el signo del tercer término siempre será positivo. Bien, resolvamos ahora el cuadrado de un binomio. Recuerden, este procedimiento debemos aprenderlo como hemos aprendido las vocales desde pequeños. Así que vamos a elevar la primera cantidad al cuadrado y decimos 2x elevado a la 2, dice la regla, más el doble o 2 veces la primera cantidad, que es, perfecto, 2x, multiplicado por la segunda cantidad, que es menos 3y. Y por último, más la segunda cantidad elevada al cuadrado, sería menos 3y elevado a la 2. Este resultado que acabamos de obtener lo vamos a simplificar ahora multiplicando cada uno de los elementos que nos indica la operación, del modo 2 por 2 por el exponente, tenemos 4, x, que es su variable, elevada a la 2, más por más, más, y más por menos, menos. Ahora multiplicamos todos los coeficientes con este término que está afuera y decimos 2 por 2, 4, y 4 por 3, 12. 12, y aparecen ambas variables porque al multiplicar x por y nos dará xy. Tenemos el signo de más al final, pero nuestra segunda expresión está negativa. Resolviendo este paréntesis decimos menos por el exponente que tenemos es más, y más por más nos queda entonces la cantidad positiva, más 3 por 3, 9, afectado también por el exponente 2, y la variable y
elevada al cuadrado. Este es nuestro trinomio cuadrado perfecto resultante de nuestro cuadrado del binomio. Definamos ahora el producto de dos binomios con un término común. Cuando se multiplican dos binomios que tienen un término común, el cuadrado del término común se suma con el producto del término común por la suma de los otros dos. Y al resultado se añade el producto de los términos diferentes. Es decir, de la forma general, x más a por x más b siempre va a ser igual al cuadrado de la primera, es decir, x elevado al cuadrado más a más b por x más ab o a por b. Resolvamos este ejemplo para entender lo que hemos dicho. Tenemos aquí dos factores que son 3x más 4 multiplicado por 3x más 7. Recuerden que dijimos que tenemos una multiplicación de factores con un elemento en común. ¿Quién es este elemento en común? ¿Lo vieron? Claro que sí, 3x es común para ambos factores. En este momento vamos a proceder a multiplicar el primer elemento del primer factor por ambos elementos del segundo factor de este modo. Así que multipliquemos entonces 3x por 3x y decimos 3x multiplicado por 3x más. Ahora multiplicamos el primer factor o el primer elemento del primer factor por el segundo elemento del segundo factor. Y decimos 3x multiplicado por 7. Más. Ahora vamos a multiplicar el segundo elemento del primer factor, que es 4, por los dos elementos del segundo factor. Es decir, por 3x y también por 7. Ahora decimos 4 multiplicado por 3x más 4 multiplicado por 7. Ahora procedemos a reducir todos los términos que tenemos como multiplicaciones y decimos 3 por 3, 9, x a la 2, porque se suman los exponentes de ambas variables, más 3 por 7, 21, y aparece la variable x que está en el primer elemento, más 4 por 3 sería 12, y aparece también la variable x que está en el segundo factor, más 4 por 7, 28. Reducimos ahora los elementos comunes o los términos semejantes, en este caso la variable x, y aparece 9x al cuadrado, no se reduce con nadie porque más nadie tiene cuadrado, más, sumamos ahora estos dos elementos por ser positivos y decimos 21x más 12x serían 33x más 28 por no tener ningún elemento común o ningún elemento que sea semejante a él. Definamos ahora el producto de dos binomios conjugados. Decimos que dos binomios conjugados se diferencian solo en el signo de la operación. Para su multiplicación basta elevar los monomios al cuadrado y restarlos. Obviamente, un término conserva el signo negativo, con lo cual se obtiene una diferencia de cuadrados. Del modo, a más b multiplicado por a menos b siempre va a ser igual a la primera cantidad elevada al cuadrado menos la segunda cantidad
elevada al cuadrado. Vamos a resolver este simple ejemplo para que vean lo sencillo que es trabajar este tipo de operaciones. En este momento vemos que ambos factores tienen los mismos elementos. La única diferencia es que en el primer factor tenemos un signo positivo y en el segundo factor tenemos un signo negativo. Lo que vamos a hacer simplemente, de acuerdo a la definición que hemos dado, es que vamos a multiplicar el primer elemento del primer factor con el primer elemento del segundo factor. Y luego multiplicaremos el segundo elemento del primer factor con el segundo elemento del segundo factor. Al multiplicar los signos, tendremos entonces en el centro del resultado un signo negativo. Decimos entonces, 3x por 3x sería 9x a la 2. Recordemos, multiplicamos los coeficientes y se suman los exponentes en la multiplicación. Entonces, 3x por 3x sería 9x al cuadrado. Multiplicamos los signos, más por menos sería menos, y al multiplicar los segundos elementos de ambos factores sería 5 por 5, 25, y multiplicamos las variables y a la 1 por y a la 1 y obtenemos y a la 2. ¿Ves lo sencillo que ha sido? Definamos polinomio al cuadrado. Para elevar un polinomio de cualquier cantidad de términos, se suman los cuadrados de cada término individual y luego se añade el doble de la suma por los productos de cada par de términos posibles. En este caso, si tenemos a más b más c elevado al cuadrado, siempre va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado más 2 veces a por b más a por c más b por c. Este caso lo tenemos expresado de esta manera y ahora vamos a iniciar a resolver este ejercicio. Si te digo, ten pendiente y mira bien lo que vamos a hacer, porque yo solamente lo voy a iniciar y tú terminarás el ejercicio junto con tu maestro tutor. Verás que es sencillo y así vas a poder ver hasta dónde podrás llegar caminando en el paso de las matemáticas. Lo que acabamos de definir lo vamos a resolver de este modo. La primera cantidad, 3x, la vamos a elevar al cuadrado, más la segunda cantidad también elevada al cuadrado, 2y elevado a la 2, más la tercera cantidad también elevada al cuadrado sería 5z a la 2, más el doble de ¿quién? De los factores del primero por el segundo término, es decir, 3x multiplicado por 2y, más el primero que es 3x multiplicado por el tercero que es 5z, más el segundo término que es 2y multiplicado por el tercero que es 5z. De aquí en adelante te voy a recomendar que sigas porque lo puedes hacer junto a tu maestro tutor, claro está, y así podrás ver cuánto has avanzado en las destrezas de las matemáticas.
Veamos ahora el caso del binomio al cubo o cubo de un binomio. Y decimos que para calcular el cubo de un binomio se suman sucesivamente el cubo del primer término con el triple del producto del cuadrado del primero por el segundo término, luego el triple del producto del primer término por el cuadrado del segundo y al final el cubo del segundo término. En este caso, y la forma general de verlo sería a más b elevado a la 3 sería siempre igual a a elevado a la 3 más 3 veces la primera cantidad elevada al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera cantidad multiplicada por la segunda cantidad elevada al cuadrado, más b a la 3 o la segunda cantidad elevada al cubo. Existen muchos otros casos de productos notables. Te invito a que junto a tu maestro tutor investigues sobre este tema tan interesante y veas las posibles aplicaciones que tienen en nuestra vida cotidiana. Sé que te ha servido este tema y que en lo adelante, cada vez que veas un producto de dos cantidades, primero te fijarás si es un producto notable, que es el nombre que reciben multiplicaciones con expresiones algebraicas cuyo resultado se puede escribir mediante simple inspección sin verificar la multiplicación que cumplen ciertas reglas fijas. Comparte junto a tu maestro tutor, a partir de la página 78 en tu cuadernillo de trabajo, el tema de factorización. Te motivo a seguir descubriendo la importancia de los productos notables. Nos vemos en una próxima clase. Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Abraham Lincoln. Saludos, distinguidos estudiantes. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Iniciamos la clase de hoy llenos de ánimo y alegría porque seguimos avanzando en el conocimiento de los hechos importantes sobre la dictadura de Trujillo. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor Nelson de la Cruz. Sabemos que como cada día se han ubicado en un lugar estratégico y tienen a mano sus útiles escolares. Cuaderno, lápiz y cuadernillo. ¿Estamos listos para continuar llenándonos de aprendizajes que nos servirán en nuestra vida? Cada día crece nuestra seguridad de que vamos por el camino correcto y estamos confiados de que estos conocimientos nos ayudarán a ser capaces de manejar informaciones. Estas informaciones crean en nosotros el espíritu crítico que necesitamos para la elaboración de un ensayo argumentativo científico. Ahora, recordemos los elementos más importantes de la clase anterior. Hacer esto siempre es conveniente porque nos ayuda a reforzar nuestros aprendizajes y nos sirve para realizar con éxito la clase de hoy. En la clase anterior analizamos cómo la situación mundial sobre la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la política estadounidense del buen vecino y las relaciones de Trujillo con los países latinoamericanos influyeron en el surgimiento de expediciones en contra del régimen. Para que refresquemos los aprendizajes que has logrado, haremos una actividad en donde enlazaremos los personajes y expediciones con la acción correspondiente. Los personajes y expediciones son Juan José Arévalo, Expedición de Luperón, Rómulo Betancourt,
Ramón Grau San Martín, José Figueres, Juan Bosch, Cayo Confites, presidente cubano que apoyó la expedición de Cayo Confites, expedición contra Trujillo ocurrida en el año 1947, presidente de Guatemala que apoyó varias expediciones contra Trujillo, expedición que tuvo éxito al llegar a Costa Dominicana en 1949, líder fundador del Partido Revolucionario Dominicano. Recuerda que de las 7 opciones, solo 5 tendrán respuestas. También te dejamos una asignación para que investigues cuáles fueron las razones que impidieron que la expedición de Cayo Confites fuese exitosa. ¿Cuáles presidentes latinoamericanos impulsaron la expedición de Cayo Confites y Luperón? Investigar y analizar si la Guerra Fría sirvió de aliento a la dictadura de Trujillo para enfrentar los grupos armados que se le oponían tanto en el exterior como en lo interno. Después de ver de manera precisa las expediciones de Cayo Confites y de Luperón, te asignamos que completes el cuadernillo en la página 75 sobre las expediciones contra Trujillo. Estoy seguro que en tu investigación te diste cuenta que la dictadura pasó por momentos difíciles, pero que pudo sortear estas dificultades gracias al panorama internacional de la época, ya que a pesar de que gobiernos democráticos como el de Rómulo Betancourt en Venezuela, Juan José Arévalo en Guatemala, José Figueres en Costa Rica, Ramón Grau San Martín en Cuba, entre otros, apoyaron a expedicionarios dominicanos para que se produjera el derrocamiento del régimen. Pero el surgimiento de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial generó un ambiente que permitió que Trujillo recibiera el apoyo más firme y decidido de los Estados Unidos. La dictadura de Trujillo desde 1940 hasta 1950. Según lo que hemos tratado, sabemos que la permanencia de Trujillo en el poder no fue producto de la casualidad, sino de la causalidad. Y al tomar en cuenta esta premisa, es posible identificar que no solo contó con el apoyo de los Estados Unidos, sino que contó con el apoyo de sectores internos. En nuestra clase de hoy, veremos cuáles sectores dieron apoyo a la dictadura. Una sociedad está compuesta por distintos sectores que convergen en múltiples ocasiones por el bien común. Estos sectores, por ser parte de la nación, se ven afectados por las decisiones que toman los gobernantes, y la mayoría de las ocasiones estos sectores participan de manera activa en la toma de decisiones. Algunos sectores protagónicos en el fortalecimiento de la dictadura de Trujillo fueron la Iglesia Católica, la prensa y los intelectuales. Veamos brevemente una reseña de estos sectores. La Iglesia Católica. Cuando Trujillo ascendió al poder, el arzobispo Noel era la mayor autoridad de la Iglesia Católica. Noel se llevaba bien con él, pero debido a su avanzada edad, fue sustituido por el Vaticano, quien nombró para ese cargo al padre Rafael Castellanos, hombre de sólidos principios y no sometido al dictador. Trujillo no vio con agrado la designación del padre Castellanos al frente de la iglesia y aprovechó la primera ocasión que se le presentó para enfrentarlo. Así, durante la celebración de una misa, el padre incluyó una bendición para todas las autoridades del gobierno, pero no hizo una mención especial de Trujillo. Ante esa omisión, el tirano le quitó el apoyo económico o subsidio a la iglesia. Le pidió al Vaticano que sustituyera a Castellanos y nombró a Noel arzobispo vitalicio y consejero del gobierno en asuntos de culto, con una pensión mensual. En 1936, durante el segundo mandato de Trujillo, el Vaticano nombró arzobispo a Ricardo Pitini, quien se convirtió en un fiel colaborador del dictador. Desde entonces, la iglesia se puso a sus órdenes. Era común ver a Pitini con Trujillo en eventos públicos, oficiando misas o tomándose fotos con él.
Durante su gestión en el arzobispado, las misas por la salud de Trujillo se extendieron a casi todas las iglesias y llegaron a más de 400 por año, o sea, más de una por día. Investiga si el papel que jugó la iglesia durante la dictadura de Trujillo fue fundamental para su consolidación. El respaldo de la iglesia a Trujillo constituyó un arma para someter al pueblo a la dictadura, principalmente a la población más católica y de menor nivel educativo, que era la mayoría. Como instrumento de control ideológico, la iglesia era más importante que la prensa, que para esos años casi se limitaba a la radio, ya que la mayoría de la gente no leía periódicos, y la televisión llegó al país en el año 1952. Si el pueblo veía a los sacerdotes haciendo misa para la salud del jefe, tenían necesariamente que sentir alguna atracción por este. Las personas con niveles culturales más bajos, que eran la mayoría de la población, podían llegar a creer incluso que Trujillo estaba protegido por fuerzas superiores contra las que no se podía luchar: la prensa. En enero de 1942, el periódico Listín Diario desapareció por falta de recursos. Para completar el dominio de la prensa, entonces, Trujillo creó en febrero del mismo año el diario La Nación. Obligó a los empleados públicos a suscribirse a él y presionó a los anunciantes para que utilizaran las columnas de dicho periódico. Para ampliar el dominio de la prensa, Petán inauguró en Bonao una estación de radio llamada La Voz del Yuna, que luego trasladó a Santo Domingo con el nombre de La Voz Dominicana. Esa radio constituyó un instrumento de la propaganda de la dictadura. Los intelectuales. No hay duda de que la intelectualidad formó parte importante del régimen de Trujillo, ya que muchas de las ideas y discursos que se atribuyen a Trujillo no son de su autoría. Pero no todos los intelectuales estuvieron al servicio del régimen. En el siguiente listado de intelectuales de la época hay algunos que apoyaron el régimen, mientras que otros se opusieron. Investiga sobre los siguientes intelectuales y marca con un cotejo los que apoyaron el régimen y con una X los que se opusieron. Pedro Enríquez Ureña, Max Enríquez Ureña, Arturo Logroño, Francisco Prats Ramírez, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Rafael Estrella Ureña, Manuel Arturo Peña Bache, Juan Isidro Jiménez Grullón, Tomás Hernández Franco, Rafael Feliberto Bonelli, Emilio Rodríguez de Morici, Joaquín Balaguer, Pedro René Contín Aybar, Juan Bosch. Bien, posiblemente te interese conocer otros intelectuales de la época. Por eso te dejo otros nombres para que hagas el mismo ejercicio. Vicente Tolentino Rojas, Ramón Emilio Reyes, Julio Ortega Freire, Rafael Vidal Torres, Virgilio Díaz Ordóñez, Pedro Vergés Vidal, Pedro Troncoso Sánchez, Luis Julián Pérez. El gobierno de Estados Unidos se había involucrado en la guerra mundial y comenzó a producir más armas y a demandar más alimentos y materias primas, lo que favoreció las exportaciones dominicanas. Entre 1941 a 1947, el gobierno norteamericano eliminó las cuotas de importación de azúcar que les ponía a los países y redujo el impuesto, pues necesitaba comprar mucho azúcar para alimentar al ejército. Aunque casi todo el azúcar dominicano se vendía en Inglaterra, la mayor apertura del mercado norteamericano hizo que aumentaran las exportaciones a ese país. Entre 1941 y 1945, las exportaciones totales del país pasaron de 17 millones a 48 millones de dólares y los ingresos del gobierno se triplicaron.
Trujillo se apropió de una gran parte de los nuevos ingresos y utilizó otra parte para hacer más carreteras y canales de riego, además de aumentar la producción agrícola. La mayor entrada de dólares permitió que aumentara la importación de maquinarias y se ampliara la capacidad productiva de las unidades artesanales y de otras industrias. En 1941, el Estado compró el National City Bank, banco norteamericano que manejaba los fondos de las aduanas y que años después se transformó en el Banco de Reservas. Para mediados de los años 40, el capitalismo se había desarrollado, pues surgieron importantes industrias, la mayoría de ellas controladas por los Trujillo. En el agro aumentaron la producción y la mano de obra asalariada. El comercio se expandió, también bajo el control de los Trujillo, y comenzaba a abrirse paso a la banca. Para que las empresas pudieran obtener materias primas y distribuir sus productos y servicios en todo el país, el Estado había creado carreteras, puentes y otras obras de infraestructura que favorecían el comercio. El desarrollo capitalista dominicano se dio en medio de una profunda pobreza de la mayoría de la población. Además, la mayor parte de la economía continuaba en el atraso, sobre todo la pequeña producción campesina, la pequeña industria y el pequeño comercio. A principios de 1942 se aprobó una reforma constitucional que, entre otras cosas, les otorgaba a las mujeres los mismos derechos políticos que disfrutaban los hombres, aunque pocas de ellas desempeñaron funciones políticas. Ampliaba el periodo presidencial a 5 años y eliminaba el cargo de vicepresidente de la República. En caso de ausencia del presidente, lo sustituiría el secretario de Guerra y Marina. En noviembre del mismo año se creó el Partido Trujillista, que era un brazo del Partido Dominicano. Trujillo fue nombrado jefe único del Partido Trujillista. Podemos darnos cuenta que la década de 1940 a 1950 fue un periodo de prosperidad y progreso económico para la República Dominicana, debido a coyunturas que favorecieron a Trujillo y que supo aprovechar. Y lo podemos resumir de la siguiente manera. Tratado Trujillo-Hull, el 24 de septiembre de 1940, que le permite el control de las aduanas. Creación del Banco de Reservas el 25 de octubre de 1941. Aumento de las exportaciones por la demanda que produjo la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Pago de la deuda externa, 14 de julio de 1947. Creación del Banco Central el 9 de octubre de 1947. Creación del peso dominicano en 1947. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase en el día de hoy. Por eso, vamos a recordar las asignaciones que debes realizar para entregar a tu maestro guía. Investiga si el papel que jugó la Iglesia durante la dictadura fue fundamental para la consolidación de la tiranía. Busca en la web los periódicos de la época, Listín Diario, La Nación, El Caribe, entre otros, y escribe tu opinión sobre cómo la prensa manejaba la información sobre el régimen de Trujillo. Investiga sobre los intelectuales de la época y su postura con respecto al régimen. Y recuerda marcar con un cotejo los que apoyaron al régimen y con una X los que se opusieron. Analice esta pregunta. ¿El progreso económico exhibido por el régimen en la década de 1940 a 1950 llegó a la población como una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos? Esto ha sido todo por hoy. En la próxima clase analizaremos la dictadura de Trujillo desde 1950 hasta 1961. Te invito a leer tu cuadernillo y consulta lo que allí se expone sobre esta temática para expandir tus conocimientos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Saludos, queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a la clase de francés para sexto grado de secundaria. Soy Rosa Florencio y les acompaño el día de hoy. Bonjour, mes chers étudiants. Je vous donne la bienvenue au cours de français. Je m'appelle Rosa Florencio y je vous accompagne aujourd'hui. Recordemos que estamos trabajando la función comunicativa del idioma y que la misma está relacionada con el tema del COVID-19. Rappelons qu'on est en train de travailler la fonction communicative de la langue et qu'elle est liée au sujet de la COVID-19. Un cahier, un crayon, un stylo, un dictionnaire français-espagnol. Hoy vamos a usar expresiones para decir cómo es un lugar usando los adjetivos calificativos, ampliando nuestro vocabulario con nuevas palabras y expresiones. Pero antes recordemos por medio de un ejercicio algunas frases y palabras que vimos en la sesión anterior. Réfléchissez et répondez si los énoncés son V ou F. Reflexione y responda si los enunciados son verdaderos o falsos. Le perroquet est l'oiseau national de notre pays. Le perroquet est l'oiseau national de notre pays. La cotorra es el ave nacional de nuestro país. La fleur de Bayahibe est rose. La fleur de Bayahibe est rose. La flor de Bayahibe es rosada. Le COVID est un virus infectieux. Le COVID est un virus infectieux. El COVID es un virus infeccioso. Tu as raison de dire que l'acajou est l'arbre national. Tu as raison de dire que l'acajou est l'arbre national. Tienes razón en decir que la caoba es el árbol nacional. La biodiversité de la République dominicaine est exotique. La biodiversité de la République dominicaine est exotique. La biodiversidad de la República Dominicana es exótica. Aprendamos el vocabulario de esta clase. Une région orientale. Une région orientale. La región este. Une île. Une île. Una isla. Bon. Bon. Bueno. Bonne. Bonne. Buena. Tropical. 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 Chaud. Chaud. Chaude. Caliente. Intéressant. Intéressant. Interesante. Se plonger. Se plonger. Sumergirse. Écoutons le dialogue. Escuchemos este diálogo. Des amis parlent sur nos plages en donnant des opinions et quelques caractéristiques de l'endroit. Unos amigos hablan sobre nuestras playas, dando sus opiniones y algunas características del lugar. Les plages dominicaines sont extraordinaires. Tu as raison, je trouve qu'elles sont chouettes, les plages de la région orientale du pays. J'aime bien la plage au village de Bayahibe. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est génial de se plonger dans ces eaux chaudes cristallines, du sable blanc. J'adore ces plages. Ça te dirait d'y aller ce week-end. ¿Se fijaron en las expresiones resaltadas? Veámoslas nuevamente. Ces eaux chaudes. Ces eaux chaudes. Sus aguas calientes. L'eau chaude. L'eau chaude. El agua caliente. Cristalina.
cristalina, cristalinas, cristalina, cristalina, cristalina. Deux amis parlent des activités pour s'amuser ce week-end. Dos amigos hablan de sus actividades para divertirse en el fin de semana. Que fais-tu ce week-end? Je vais passer le samedi à l'île Saône. Et toi? Je me sens aventurière. Tu sais, je pense faire le parachutisme. J'aime bien la tranquillité, les sables blancs de la plage et la bonne cuisine du village. Je sais, ce sont des expériences magnifiques. Écoutez et répétez les expressions suivantes. Écoutez et répétez les expressions suivantes. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressante. C'est intéressante. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvaise. C'est mauvaise. C'est attirant. C'est attirant. C'est attirante. C'est attirante. C'est captivant. C'est captivant. C'est captivante. C'est captivante. C'est chouette. C'est chouette. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En algunas de estas expresiones pudimos escuchar que al emplear la expresión en el femenino se le añadió la letra E. Veamos otros ejemplos. La République dominicaine est un pays attirant. La République dominicaine est un pays attirant. La plage de Bayahibe est attirante. La plage de Bayahibe est attirante. Les plages de la région sud sont attirantes. Les plages de la région sud sont attirantes. La classe virtuelle, c'est intéressante. La classe virtuelle, c'est intéressante. Les classes virtuelles sont intéressantes. Les classes virtuelles sont intéressantes. Hay adjetivos cuya forma es irregular para el femenino. Veamos algunos ejemplos. C'est bon. C'est bon. Es bueno. C'est bonne. C'est bonne. Es buena. C'est public. C'est public. Es público. C'est public. C'est public. Es pública. C'est nouveau. C'est nouveau. Es nuevo. C'est nouvelle. C'est nouvelle. Es nueva. Complete correctamente las oraciones con una de las palabras dadas. Atención al femenino y al plural. Le tourisme de la République dominicaine, c'est intéressant, intéressante. Le tourisme de la République dominicaine, c'est intéressant, intéressante. C'est mauvais, mauvaise la situation du COVID-19 en Europe. C'est mauvais, mauvaise la situation du COVID-19 en Europe. Ce sont chouettes les fleurs du jardin. Ce sont
chouette, chouette, les fleurs du jardin. C'est bon, bonne, l'initiative de protéger la vie marine. C'est bon, bonne, l'initiative de protéger la vie marine. C'est génial, génial, le climat de la République dominicaine. C'est génial, génial, le climat de la République dominicaine. Identifique los adjetivos en el párrafo siguiente y clasifíquelos en masculino, femenino o plural. Identifiez les adjectifs dans le paragraphe suivant et classifiez-les en féminin, masculin, singulier ou pluriel. Pour aller à la belle plage Ermitaño à Samaná, il faut traverser la forêt tropicale à pied. Cependant, la vue de cette plage est extraordinaire. Avec de sable blanc et la cristallinité de l'eau, sans aucun doute, c'est un des lieux les plus attirants de notre pays. Ahora les compartiré algunos datos curiosos de la cultura francesa. Como ya sabes, la lengua oficial de Francia es el francés, pero en el país también se hablan otros idiomas, aunque no cuentan con el mismo estatus. En el sur se habla occitano, provenzal, gascón, corso, catalán y euskera, sí, como en España. En la zona nordeste de Francia se habla también alsaciano y holandés en Dunkerque. En el oeste, en la Bretaña francesa, se habla bretón, una variedad muy interesante, ¿verdad? Los franceses han creado una gran cantidad de inventos de fama mundial, como el braille, que es el sistema de lectura y escritura de las personas con discapacidad visual. Fue desarrollado por Louis Braille, quien perdió la visión cuando era un niño. Alexandre Ferdinand Godefroy inventó el primer secador de pelo. René Laennec, el estetoscopio. Y los hermanos Lumière, el cinematógrafo. Además, Francia es el país que más premios Nobel de literatura ha conseguido, con un total de 14. Interesante, ¿verdad? ¿Qué aprendimos en el día de hoy? Aprendimos cómo se forma el femenino y el plural en francés y cómo se utiliza para hablar y dar opiniones sobre un tema. Además, pudimos conocer datos interesantes sobre Francia y su cultura. Les recomiendo seguir investigando y ampliando sobre el tema. Socialícelo con su maestro o tutor. De igual manera, les invito a practicar los diálogos de esta clase con sus compañeros. Cuídense mucho, estudien y practiquen el idioma francés y nos vemos en la próxima. Au revoir, à la prochaine! Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. ¿Qué son productos notables? Productos notables es el nombre que reciben multiplicaciones con expresiones algebraicas cuyos resultados se puede escribir mediante simple inspección, sin verificar la multiplicación, que cumplen ciertas reglas fijas. Su aplicación simplifica y sistematiza la resolución de muchas multiplicaciones habituales.
Esto quiere decir que al ver un producto notable, ya sabremos el resultado de dicha multiplicación. De igual forma, al ver un producto realizado, podremos expresarlo en forma de producto notable. Más que un tema matemático, es una herramienta para resolver casos que se nos puedan presentar en nuestro entorno de trabajo. Por ejemplo, en la ingeniería, para el cálculo de medidas de terreno en cuanto a perímetro y área, también en el cálculo de la intensidad eléctrica o también para producir procedimientos de cálculo de ingeniería. Cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. Ejemplo, la factorización de una diferencia de cuadrados perfectos es un producto de dos binomios conjugados recíprocamente. Factor común. El resultado de multiplicar un binomio A más B por un término C se obtiene aplicando la propiedad distributiva. De este modo, C multiplicado por A más B va a ser igual a C por A más C por B. Para esta operación existe una interpretación geométrica. El área de un rectángulo es C multiplicado por A más B, es el producto de la base por la altura, que también puede obtenerse como la suma de las dos áreas. Sería C por A y C por B. Bien chicos, vamos a iniciar nuestros ejercicios del día de hoy de productos notables. Iniciemos entonces con factor común. Vamos a resolver este ejercicio entendiendo que nuestros factores son 3x como primer factor y el segundo factor es toda la expresión que está dentro del paréntesis, es decir, 4x más 6y. Multiplicar esto implica que vamos a llevar primero la primera cantidad o nuestro primer factor con el primer elemento que está dentro del paréntesis y multiplicamos diciendo 3 por 4, 12. Y multiplicamos ahora las variables diciendo x a la 1 por x a la 1 nos da x a la 2. Muy bien, en este momento vamos a multiplicar nuevamente nuestro primer factor con el segundo elemento del segundo factor, es decir, 3x lo multiplicaremos con 6y. Del modo 3 por 6, 18, sumando porque está positivo, más 18, y x a la 1 por y a la 1, xy. Deben recordar que el resultado queda tal cual aparece aquí porque los términos no son semejantes. ¿Quién es el factor común? X es el factor común porque aparece en ambas expresiones del polinomio. El siguiente ejemplo que vamos a ver es binomio de un cuadrado o el cuadrado de un binomio. Para elevar un binomio al cuadrado, es decir, multiplicarlo por sí mismo, se suman los cuadrados de cada término con el doble del producto de ellos. Así, A más B elevado al cuadrado va a ser siempre igual a la primera cantidad al cuadrado, es decir, A a la 2 más 2 veces A por B más la segunda cantidad que es B elevada al cuadrado. Representa la expresión, esto que acabamos de explicar, de un trinomio cuadrado perfecto. Observe qué sucede cuando el segundo término es negativo, es decir, sea el cuadrado de la diferencia. Entonces tendremos A menos B elevado a la 2. Esto daría como resultado la primera cantidad elevada al cuadrado menos 2 veces o el duplo de la primera cantidad que es A por la segunda que es B, más la segunda cantidad elevada al cuadrado.
En ambos casos, el signo del tercer término siempre será positivo. Una sociedad está compuesta por distintos sectores que convergen en múltiples ocasiones por el bien común. Estos sectores, por ser parte de la nación, se ven afectados por las decisiones que toman los gobernantes, y la mayoría de las ocasiones estos sectores participan de manera activa en la toma de decisiones. Algunos sectores protagónicos en el fortalecimiento de la dictadura de Trujillo fueron la Iglesia Católica, la prensa y los intelectuales. Veamos brevemente una reseña de estos sectores. La Iglesia Católica. Cuando Trujillo ascendió al poder, el arzobispo Noel era la mayor autoridad de la Iglesia Católica. Noel se llevaba bien con él, pero debido a su avanzada edad, fue sustituido por el Vaticano, quien nombró para ese cargo al padre Rafael Castellanos, hombre de sólidos principios y no sometido al dictador. Trujillo no vio con agrado la designación del padre Castellanos al frente de la iglesia y aprovechó la primera ocasión que se le presentó para enfrentarlo. Así, durante la celebración de una misa, el padre incluyó una bendición para todas las autoridades del gobierno, pero no hizo una mención especial de Trujillo. Ante esa omisión, el tirano le quitó el apoyo económico o subsidio a la iglesia. Le pidió al Vaticano que sustituyera a Castellanos y nombró a Noel arzobispo vitalicio y consejero del gobierno en asuntos de culto, con una pensión mensual. En 1936, durante el segundo mandato de Trujillo, el Vaticano nombró arzobispo a Ricardo Pittini, quien se convirtió en un fiel colaborador del dictador. Desde entonces, la iglesia se puso a sus órdenes. Era común ver a Pittini con Trujillo en eventos públicos, oficiando misas o tomándose fotos con él. Durante su gestión en el arzobispado, las misas por la salud de Trujillo se extendieron a casi todas las iglesias y llegaron a más de 400 por año, o sea, más de una por día. Investiga si el papel que jugó la iglesia durante la dictadura de Trujillo fue fundamental para su consolidación. El respaldo de la iglesia a Trujillo constituyó un arma para someter al pueblo a la dictadura, principalmente a la población más católica y de menor nivel educativo, que era la mayoría. Como instrumento de control ideológico, la iglesia era más importante que la prensa, que para esos años casi se limitaba a la radio, ya que la mayoría de la gente no leía periódicos, y la televisión llegó al país en el año 1952. Si el pueblo veía a los sacerdotes haciendo misa para la salud del jefe, tenían necesariamente que sentir alguna atracción por este. Las personas con niveles culturales más bajos, que eran la mayoría de la población, podían llegar a creer incluso que Trujillo estaba protegido por fuerzas superiores contra las que no se podía luchar. La prensa. En enero de 1942, el periódico Listín Diario desapareció por falta de recursos. Para completar el dominio de la prensa, entonces, Trujillo creó en febrero del mismo año el diario La Nación. Obligó a los empleados públicos a suscribirse a él y presionó a los anunciantes para que utilizaran las columnas de dicho periódico. Para ampliar el dominio de la prensa, Petán inauguró en Bonao una estación de radio llamada La Voz del Yuna, que luego trasladó a Santo Domingo con el nombre de La Voz Dominicana. Esa radio constituyó un instrumento de la propaganda de la dictadura. Los intelectuales. No hay duda de que la intelectualidad formó parte importante del régimen de Trujillo, ya que muchas de las ideas y discursos que se atribuyen a Trujillo no son de su autoría. Pero no todos los intelectuales estuvieron al servicio del régimen. En el siguiente listado de intelectuales de la época, hay algunos que apoyaron el régimen, mientras que otros se opusieron. Investiga sobre los siguientes intelectuales y marca con un cotejo los que apoyaron el régimen y con una X los que se opusieron.
Pedro Enríquez Ureña, Max Enríquez Ureña, Arturo Logroño, Francisco Prats Ramírez, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Rafael Estrella Ureña, Manuel Arturo Peña Valle, Juan Isidro Jiménez Grullón, Tomás Hernández Franco, Rafael Feliberto Bonelli, Emilio Rodríguez de Morici, Joaquín Balaguer, Pedro René Contín Aybar, Juan Bosch. Bien, posiblemente te interese conocer otros intelectuales de la época. Por eso te dejo otros nombres para que hagas el mismo ejercicio. Vicente Tolentino Rojas, Ramón Emilio Reyes, Julio Ortega Freire, Rafael Vidal Torres, Virgilio Díaz Ordóñez, Pedro Vergés Vidal, Pedro Troncoso Sánchez, Luis Julián Pérez. El gobierno de Estados Unidos se había involucrado en la Guerra Mundial y comenzó a producir más armas y a demandar más alimentos y materias primas, lo que favoreció las exportaciones dominicanas. Entre 1941 a 1947, el gobierno norteamericano eliminó las cuotas de importación de azúcar que les ponía a los países y redujo el impuesto, pues necesitaba comprar mucho azúcar para alimentar al ejército. Aunque casi todo el azúcar dominicano se vendía en Inglaterra, la mayor apertura del mercado norteamericano hizo que aumentaran las exportaciones a ese país. Entre 1941 y 1945, las exportaciones totales del país pasaron de 17 millones a 48 millones de dólares y los ingresos del gobierno se triplicaron. Trujillo se apropió de una gran parte de los nuevos ingresos y utilizó otra parte para hacer más carreteras y canales de riego, además de aumentar la producción agrícola. La mayor entrada de dólares permitió que aumentara la importación de maquinarias y se ampliara la capacidad productiva de las unidades artesanales y de otras industrias. Aprendamos el vocabulario de esta clase. Une région orientale. Une région orientale. La región este. Une île. Une île. Una isla. Bon. Bon. Bueno. Bonne. Bonne. Buena. Tropical. 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 Chaud. Chaud. Chaude. Caliente. Intéressant. Intéressant. Interesante. Se plonger. Se plonger. Sumergirse. Écoutons le dialogue. Escuchemos este diálogo. Des amis parlent sur nos plages en donnant des opinions et quelques caractéristiques de l'endroit. Unos amigos hablan sobre nuestras playas, dando sus opiniones y algunas características del lugar. Les plages dominicaines sont extraordinaires. Tu as raison, je trouve qu'elles sont chouettes, les plages de la région orientale du pays. J'aime bien la plage au village de Bayahibe. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, c'est génial de se plonger dans ces eaux chaudes cristallines, du sable blanc, j'adore ces plages. Ça te dirait d'y aller ce week-end. ¿Se fijaron en las expresiones resaltadas? Veámoslas nuevamente. Ces eaux chaudes.
Ses eaux chaudes. Sus aguas calientes. L'eau chaude. L'eau chaude. El agua caliente. Cristalina. Cristalina. Cristalinas. Cristalina. 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 Deux amis parlent des activités pour s'amuser ce week-end. Dos amigos hablan de sus actividades para divertirse en el fin de semana. Que fais-tu ce week-end? Je vais passer le samedi à l'île Saône. Et toi? Je me sens aventurière. Tu sais, je pense faire le parachutisme. J'aime bien la tranquillité, les sables blancs de la plage et la bonne cuisine du village. Je sais, ce sont des expériences magnifiques. Écoutez et répétez les expressions suivantes. Écoutez et répétez les expressions suivantes. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressante. C'est intéressante. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvaise. C'est mauvaise. C'est attirant. C'est attirant. C'est attirante. C'est attirante. C'est captivant. C'est captivant. C'est captivante. C'est captivante. C'est chouette. C'est chouette. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.